Hola, en esta ocasión hablemos de pensiones, de la reforma al sistema de pensiones. Hace algunos días, el presidente de la República anunció que el 5 de febrero presentará un paquete de reformas y de cambios en materia legal. En particular, uno de estos cambios, una de estas reformas tiene que ver con el sistema de pensiones. El cambio que propone es un cambio loable, ya que propone el presidente en este discurso y mensaje a la nación que buscará que los trabajadores que hayan cotizado, que hayan trabajado durante tanto tiempo, tengan al final de su etapa laboral una pensión equivalente al 100% de su salario base de cotización. Pues bien, hablemos justo de ello y de las implicaciones que esto tiene y voy a darles mi punto de vista personal como especialista justo en estos temas de economía y finanzas. Lo primero es que tenemos que entender de qué va este tema de las pensiones. La pensión, por definición, es el ingreso que todo trabajador formal obtiene cuando termina su vida laboral. Eso es una pensión. En estricto sentido, una pensión tendría que ser suficiente para llevar a cabo todos los gastos que este trabajador hacía de ordinario y tendrá que hacer en las etapas en las que es más adulto, en la que es mayor. Entonces tendría que permitirle la pensión, el acceso a la vivienda, a la salud, que es muy importante cuando ya hemos llegado a la vejez, a tratamientos que tienen que ver con su buena alimentación, con su esparcimiento, con su ocio, en general, con el transporte. Y bueno, en general, la pensión tiene que ser suficiente para un estilo de vida digno de acuerdo al esfuerzo que se hizo durante la etapa laboral. Pues bien, en cuanto a pensiones ahora, les hablo y les explico que existen dos tipos de pensión. Por un lado, existen los tipos de pensiones que se les llama de beneficios definidos, también conocidas como esquema de reparto. Este sistema de beneficio definido en algún momento existió o de reparto existió en México. Actualmente en México existe el sistema de contribución definida y en el nombre lleva el significado. El modelo de contribución definida también se conoce como el modelo de cuentas individuales. Y justo aquí también decirles que hay paquetes especiales o planes especiales de pensión. Las universidades tienen sus planes especiales, los gobiernos estatales, algunas empresas paraestatales tienen planes especiales, pero a grosso modo, los dos sistemas pensionarios más importantes del país están en el apartado A, que tiene que ver básicamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el sistema privado, y por el otro, el sistema de los empleados públicos, que sería el ISSSTE. Entonces son, a pesar de que existen muchos tipos, estos serían los dos grandes tipos o planes de pensión que existen en el país. Y les reitero, el modelo actual es de cuentas individuales y de aportaciones que están realizando tanto el trabajador como la empresa y una parte muy pequeña que se conoce como cuota social que la realiza el Estado. Ahora les hablaré un poco de la historia de la ley pensionaria en México, del sistema pensionario en México. Y bueno, decirles que existen tres grandes momentos. El primero es antes de 1973 y obviamente después de 1973. Entonces, lo que ocurre con la ley de 1973 es que había una tasa de reemplazo del 100%. ¿Esto qué significa? El reemplazo de 100% significa que quien se jubilaba a los 65 años, pues lograba tener el 100% de su jubilación en función del salario con el cual había cotizado. Entonces se lo llevaba totalmente. Y bueno, lo que ocurría es que el gobierno, bajo ese esquema, tenía que hacer una aportación importante para lograr que se pudiera cubrir con esta situación y evidentemente pues le iba a presionar sus finanzas y por eso fue que en teoría en el año de 1995, pero en 1997 para ser exacto, se pone en operación.
En el 95 se aprueba una reforma a esta ley del 73 y en el 97 finalmente se pone en marcha. Esta ley 97 es la que crea la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la que crea las famosas AFORES, administradoras de fondos para el retiro, y esta ley de 1997 es justo la que hoy está causando polémica, la causó en su tiempo, porque es una ley en la cual básicamente se maneja la idea de que no puede permitirse el quebranto de las finanzas públicas para el pago de pensiones y que en consecuencia tenía que obligarse a que los trabajadores pasaran un esquema de cuentas definidas, de contribuciones definidas y de cuentas individuales. En consecuencia, todo el peso de lo que recibiría pues recaería específicamente en el trabajador y se privatizaría el manejo de los fondos pensionarios a través precisamente de las AFORES. Así que este es el nuevo esquema que hay a partir del 97 y resulta que en este esquema la tasa de reemplazo ya no es del 100%, sino solamente es del 25% aproximadamente, por darles una cifra. Es decir, al jubilarte con este esquema, cosa que ya algunos ya han estado haciendo, pues recibes una cantidad bastante pequeña, que no era la esperada, por el esfuerzo que había realizado en tu vida productiva, por las semanas de cotización, el salario base, la edad a la cual te estás retirando, en fin, todo esto finalmente no te favorece. Y por eso es que el esquema fue tan criticado. El presidente de la República y su grupo de trabajo en el año 2020, en diciembre, promueve una reforma a este modelo del 97 y bueno, finalmente hace una serie de cambios que, entre otras cosas, permite que se aumenten las aportaciones patronales, reduce la aportación del gobierno para grupos de ingresos elevados y lo traslada esos ingresos elevados, lo que le daba a los grupos de ingresos elevados para su pensión, lo traslada a grupos de ingreso más pequeños, o sea, aumentan las aportaciones del gobierno, aumentan las aportaciones patronales y en consecuencia con la reforma del 2020 aumenta el ahorro para el retiro y lo que es más importante, se reducen las semanas de cotización, se redujeron de 1,250 semanas a 750 semanas hasta llegar a 1,000 semanas en el año 2031. Esta modificación del presidente en estricto sentido es favorable porque lo que ocurrió es que la aportación tiene que llegar a 15%, de los cuales 13,875% lo pone el patrón, cuando el salario que tenemos es superior a las 4 UMAS y cuando es menor a las 4 UMAS, ese 13,875% se reparte entre el patrón y una cuota social, es decir, entre el gobierno. Y lo que se mantiene sin cambio es que la aportación de los trabajadores es de 1,125%, de tal manera que se queda una aportación de 15% con la reforma del 2020 y de esta manera se espera que haya mejores condiciones con esta reforma del 2020 al momento de pensionarse. En un cálculo así grueso que tenemos, si tenías un salario de 5 UMAS, una edad de 65 años y cotizaste 1,000 semanas, te retiras con 8,241 pesos mensuales, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es del todo bueno, como ustedes ya imaginarán. Entonces, aquí la clave para que el monto de las pensiones en el esquema actual mejore, pues es que aumente nuestras aportaciones voluntarias, que aumente nuestro salario base de cotización, evidentemente las semanas que estamos cotizando, y para que aumente el salario, justo aquí la clave es que aumente la productividad. El 5 de febrero, el presidente de la República propondrá este cambio, ya insisto, ya hizo uno en 2020, pero manifiesta una preocupación por el hecho de que como trabajadores al final de nuestra vida activa recibamos el 100%, entonces la idea de esta reforma, al menos lo que ha dicho, es que sí se alcance ese 100%. Entonces, no tenemos manera de adelantarnos y no podemos hacer como
otros que empiezan a decir que esto será un completo desastre. Lo único que podemos decir es que hay que esperar a que esa reforma aparezca y realizaré otro video para explicar qué características tiene, qué implicaciones tendría y bueno, también tenemos que esperar que esa reforma finalmente se apruebe porque el presidente requiere la mayoría calificada en el Congreso, requiere la aprobación de 2/3 partes para que finalmente se vuelva una realidad. Me quiero adelantar un poco y decirles, desde mi punto de vista como especialista, que lo mejor sería que pensáramos, que dejáramos el esquema de pensión como se encuentra en este momento con la reforma del 2020, que me parece hizo bien el presidente, y ahora se pensara en algo como seguir favoreciendo el incremento de los salarios de los trabajadores, fundamentalmente en el sector privado, una política que creo ha sido exitosa por parte del gobierno federal, que anualmente ha hecho un incremento que no ha sido inflacionario en los salarios. También creo que es necesario que aumente la productividad laboral. La verdad es que México tiene un estancamiento en materia de productividad laboral, entonces hay que incrementarla. Y para que la productividad laboral se incremente es necesario mejorar el sistema educativo, tanto formal como los incentivos para que como trabajadores nos capacitemos de maneras informales, combinación formal-informal, que nos permita tener un mayor capital humano y este mayor capital humano convertirse, por ende, en una mayor productividad y en consecuencia en un mejor salario. También para que nos vaya mejor salarialmente, pues tenemos que crear un entorno para las empresas, para que las empresas tengan estímulos para hacer adecuadamente su trabajo y pagar mejor. Y bueno, esto pasa por una serie de estímulos gubernamentales importantes de carácter fiscal, pero también en materia de infraestructura, tanto física como blanda. Y por blanda me refiero a la reducción del crimen, de la inseguridad, de la violencia, que pesa fuertemente sobre el tejido empresarial y en consecuencia sobre la generación de riqueza que se traduciría en mayores salarios. Y bueno, es fundamental también que se cultive el ahorro entre todos, que entendamos que si queremos una mejor vejez, tenemos que canalizar una buena parte de lo que ganamos al ahorro. Así que no se trata solo de contribuir de manera obligatoria para nuestra vejez, sino también de manera voluntaria y de buscar las mejores instituciones para hacerlo, lo que requiere de cultura económico-financiera. Entonces es el otro ingrediente que el gobierno debería de estar estimulando con mucha fuerza, que cada vez los mexicanos estuviéramos mejor informados sobre las oportunidades de ahorro, de inversión y que pensáramos mucho en términos de la vejez y no solo en vivir el presente. Y claro, crear condiciones, lo he dicho siempre en varias oportunidades, para que se reduzcan los niveles de pobreza en México, que son lacerantes. Eso contribuiría a la mejora, a crear círculos virtuosos en el caso mexicano. También es importante que si, como mencioné, mi propuesta es que se mantenga el sistema del 2020, pues la idea sería es que las instituciones financieras estuvieran mejor fiscalizadas, que estuvieran mejor monitoreadas, los controles todavía más estrictos para garantizar que los ahorros de los trabajadores tienen un buen rendimiento, tienen bajas comisiones y van a permitirles gozar en su vejez de aquello que han ahorrado, porque me parece que persisten todavía los riesgos en materia de instituciones financieras privadas. Todavía existe el riesgo de un mal uso de los fondos que ahí se están depositando. Entonces, me parece que hay que ser más estrictos en la vigilancia del sistema financiero, en particular de las AFORES, por supuesto. Y bueno, debe de continuarse con la implementación, creo yo, a través del gasto gubernamental de programas sociales. En particular, creo que el programa de adultos mayores, que se le llama malamente pensión para adultos mayores, en realidad ese es un programa de bienestar social para los adultos mayores. Me parece que tendrá que continuar en el futuro porque es un buen aliciente para que tengan ellos, para que tengamos seguramente todos que vamos a llegar a viejos inevitablemente una mejor vida. Espero que este video les dé algunos elementos de información. He tratado de ser
neutral, he tratado de dar una visión científica, técnica sobre este asunto en términos que sean sencillos para ustedes. Insisto, es mi punto de vista como economista, como especialista en estos asuntos, pero también como un mexicano preocupado porque tengamos un mejor país independientemente de quién nos esté gobernando. Hay que pensar en todos, no solamente en lo individual. Les agradezco mucho, que se encuentren bien, espero que puedan compartir este video, darle me gusta al canal, suscribirse, eso me ayudaría mucho para seguir cultivando la economía y las finanzas entre un público más amplio. Que se encuentren bien y que todo salga bien el 5 de febrero y tengamos muy buenas noticias para todos. Hasta pronto. Gracias.